Leamos la Biblia todos los días de nuestra vida. Por favor, acompáñenos con Biblia en mano. Y sigamos la lectura con la palabra de Dios, la Biblia. Bienvenidos a Aprendiendo de Dios. Alcanzando conocimientos en la palabra de Dios. Por medio del estudio de su palabra, a Dios sea siempre la gloria. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Con Jensi. Aprendiendo de Dios alrededor del mundo, cada día, llevando a la práctica de nuestra vida, su palabra eternamente y para siempre, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Gracias por acompañarnos. Toca el botón rojo de suscribirse y suscríbete y señala la campana para activar las notificaciones cada vez que suba un video nuevo. Aprendiendo de Dios con Jensi. Compártelo para que sea de bendición a otros también y comenta. Jesús. El nombre de Jesús. El nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el poderoso nombre de Jesús. En el precioso nombre de Jesús. En el maravilloso nombre de Jesús. Dios decidió asignarle a su Hijo un nombre que representará quién es Él y lo que venía a hacer a la tierra. El nombre de Jesús significa Jesús salva o el Señor de la salvación. Cristo es el único Hijo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios por adopción y herederos de toda creación. En Cristo y por medio de Él, Jesús es el Hijo de Dios, en el sentido de que Él es Dios manifestado en forma humana. Jesús es el Hijo de Dios en cuanto fue concebido por el Espíritu Santo. En Lucas, capítulo número 1, versículo número 35, declara, respondiendo, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios es Dios. Jesús es Dios manifestado en carne. Aquellos que tienen una vida guiada por su Espíritu son hijos de Dios. Jesús dijo que el Espíritu Santo nos enseñaría todas las cosas concernientes a Él. En su palabra, que es la Biblia, en Juan capítulo 14, versículo 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. El Espíritu Santo pone en nosotros el deseo de obedecer su palabra y esa palabra nos limpia. La Biblia contiene un mensaje evangélico porque es la buena noticia de Dios para los pecadores. El Evangelio es la buena noticia de Dios, revelación divina. Dios es quien tomó la iniciativa de hacerse conocer. De no ser así, nadie lo habría conocido nunca. El Hijo de Dios vino a salvarnos de la muerte eterna. Su perdón nos otorga la vida. Jesús es quien puede sanarnos. Solo Él puede romper nuestras cadenas. Jesús es mi Redentor. Jesús es el camino, la verdad, y en Él tenemos vida plena y podemos llegar al Padre. Jesús derramó su sangre inocente por nosotros. Fue enmudecido y llevado a la cruz por nosotros. Jesús, que tu Santo Espíritu reine sobre mí. Espíritu Santo de Dios, llena mi corazón y cambia mi vida. Yo te acepto, Jesús. Sé tú mi Salvador. Lléname hoy, quiero recibir más de ti. El poder de Jesús viene de Dios. El nombre de Jesús es precioso y lleno de significado. Jesús es el Hijo que irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios. Pero donde no hay fe en Jesús,
ni relación ni sumisión a su señorío, el nombre de Jesús no es más que una palabra. Jesús da a los creyentes la autoridad para servir, trabajar y orar en su nombre. Cuando lo hacemos creyendo en el poder salvador de Jesús y anhelando la voluntad de Dios, Jesús, con la autoridad del Padre, ejerció el poder de salvar a los pecadores. Y el nombre de Jesús, el Hijo único del Dios Santo de Israel, es el único nombre que podemos invocar para la salvación. En el nombre de Jesús obtenemos grandes promesas y bendiciones. Somos llenos del Espíritu por el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús se echan fuera demonios. En el nombre de Jesús se hablan en nuevas lenguas. El nombre de Jesús tiene el poder de perdonar pecados. En el nombre de Jesús se hacen prodigios y señales. La oración era la forma de Jesús de hablar con el Padre de forma natural y espontánea. Filipenses capítulo número 2, versículos del 9 al 11 dice: Por eso Dios le dio el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, para que ante ese nombre concedido a Jesús doblen todas las rodillas en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y todos reconozcan que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. En el nombre de Jesús se hacen sanidades, señales, prodigios y milagros. Vamos a ver en la Biblia, palabra de Dios, varios versículos que nos hablan del nombre de Jesús. Por ejemplo, en Mateo capítulo número 26, versículo 63 dice: Pero Jesús se quedó callado. El sumo sacerdote le dijo: En el nombre del Dios viviente te ordeno que digas la verdad. Dinos si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. En Hechos capítulo número 3, versículo 16 dice: Lo que ha hecho cobrar fuerzas a este hombre que ustedes ven y conocen es la fe en el nombre de Jesús. Esa fe en Jesús es la que lo ha hecho sanar completamente, como todos ustedes pueden ver. En Hechos capítulo número 4, versículo 17 dice: Pero a fin de que este asunto no siga corriendo de boca en boca, vamos a amenazarlos, para que de aquí en adelante no hablen en el nombre de Jesús a nadie. Hechos capítulo número 4, versículo 30 dice: Muestra tu poder sanando a los enfermos y haciendo señales y milagros en el nombre de tu santo siervo Jesús. En Hechos capítulo número 5, versículos del 40 al 41 dice: Así que llamaron a los apóstoles, los azotaron y les prohibieron seguir hablando en el nombre de Jesús. Después los soltaron. Los apóstoles salieron de la presencia de las autoridades muy contentos porque Dios les había concedido el honor de sufrir injurias por causa del nombre de Jesús. En Hechos, capítulo número 8, versículo número 16 dice: Porque todavía no había venido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos, solamente se habían bautizado en el nombre del Señor Jesús. En Hechos, capítulo número 9, versículo número 21 dice: Todos los que lo oían se quedaban asombrados y decían: ¿No es este el que andaba persiguiendo en Jerusalén a los que invocan el nombre de Jesús? ¿No es el mismo que también vino aquí para arrestarlos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes? En Hechos, capítulo número 19, versículo 13 dice: Pero algunos judíos que andaban por las calles expulsando de la gente espíritus malignos, quisieron usar para ello el nombre del Señor Jesús. Así que decían a los espíritus: En el nombre de Jesús, a quien Pablo anuncia, les ordeno que salgan. En 1 Corintios, capítulo número 1, versículos del 1 al 2, dice: Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús, saluda junto con el hermano Sóstenes a los que forman la iglesia de Dios que está en Corintio.
que en Cristo Jesús fueron santificados y llamados a formar su pueblo santo, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor nuestro y del pueblo santo. En 1 Corintios capítulo número 5 versículo 4 dice: Cuando ustedes se reúnan, yo estaré con ustedes en espíritu, y también el poder de nuestro Señor Jesús estará con ustedes. Entonces, en el nombre de nuestro Señor Jesús. En 2 Filipenses capítulo número 10 versículo 10 dice: para que ante ese nombre concedido a Jesús doblen todos las rodillas, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Colosenses capítulo número 3, versículo 17. En 1 Tesalonicenses capítulo número 4, versículo número 1 dice: ahora, hermanos, le rogamos y encargamos esto, en el nombre del Señor Jesús, que sigan ustedes progresando cada día más en la manera de comportarse que aprendieron de nosotros, para agradar a Dios como ya lo están haciendo. En 2 Tesalonicenses capítulo número 1, versículo número 12 dice: de esta manera el nombre de nuestro Señor Jesús será honrado por causa de ustedes, y Él los honrará conforme a la bondad de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. La Navidad de Jesús, la Natividad de Cristo, el nacimiento de Jesús o el nacimiento de Cristo, representa la luz de Cristo entrando al mundo por el triunfo de Cristo sobre el pecado. Esta preciosa celebración se celebra en el pueblo de Dios con la narración milagrosa del nacimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios, descrita en el Nuevo Testamento, en el Santo Evangelio según San Mateo y en el Santo Evangelio según San Lucas. En la palabra del Dios Santo de Israel, donde también se habla de la vida, obediencia y enseñanzas de Jesús de Nazaret, obrando a través del poder del Espíritu Santo de Dios, trayendo paz, sanidades y libertad a todos los que sufrían diversos dolores. Volvamos a revivir su vida, muerte, resurrección y poder sanador y perdonador por la fe en su glorioso y santo nombre, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús de Nazaret. En 1 Timoteo capítulo número 2, versículos del 5 al 6 dice: porque no hay más que un Dios y un solo hombre que sea el mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, porque Él se entregó a la muerte como rescate por la salvación de todos y como testimonio dado por Él a su debido tiempo. Emmanuel, Emmanuel, Dios con nosotros está.
No sabría yo qué hacer, Emmanuel, sin ti. Y tu obra de amor le has dado valor a los pequeños detalles y los has hecho grandes. Todo mi ser te agradece y mi alma te alaba. Emmanuel, Emmanuel, solo tú eres Dios y Salvador. Roca fuerte, indestructible, en tu perdón hay salvación. Emmanuel, Emmanuel, tu misericordia es eterna. Emmanuel, Emmanuel, Cordero de Dios, inmolado fuiste. Tus heridas están llenas de amor, así nos mostraste que el amor todo lo puede. Emmanuel, Emmanuel, a través del perdón, tu ternura me envolvió, mostrando tu poder en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Emmanuel, Emmanuel, nos regalaste tu gracia y favor abundantemente. Emmanuel, Emmanuel, eres asombroso. Emmanuel, Emmanuel, eres perfecto, eres bueno. Inmenso es tu amor, Emmanuel, Emmanuel. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios en las alturas. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Buena voluntad para con los hombres, buena voluntad para con los hombres. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Alabado sea en las alturas y la paz en la tierra, y en la tierra paz, buena voluntad. Celebramos el nacimiento del Hijo de Dios, el Creador, nuestro Mesías. Nos regocija que el Rey de Reyes viniera a la tierra, naciera en un pesebre y viviera una vida perfecta. Cuando Jesús nació, el gozo en los cielos fue tan grande que no se pudo contener. Los pastores que van a adorarle nos muestran cómo hay que acercarse a Dios con respeto y amor. Nos enseñan que a Jesús hay que regalarle lo mejor de nosotros mismos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Juan capítulo número 14, versículos del 6 al 7 dice: Jesús le contestó: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. Si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre. Y ya lo conocen desde ahora, pues lo han estado viendo. El verdadero significado de la Navidad es que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. El verdadero significado de la Navidad es que la gente que caminaba en tinieblas ha visto una gran luz. Los que habitaban en tierra de oscuridad profunda, sobre ellos ha resplandecido la luz. La verdadera luz que ilumina a todos. Ha llegado al mundo Jesús, el Hijo del Dios Altísimo,
Bendito y alabado sea tu nombre, Señor, por los siglos de los siglos. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El verdadero significado de la Navidad es una buena noticia de gran alegría que será para todo el pueblo, porque os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. El verdadero significado de la Navidad es que nace Jesús, quien salva a su pueblo de sus pecados. El verdadero significado de la Navidad es que Cristo Jesús, aunque tenía la forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse, sino que se despojó de todo, tomando la forma de un siervo, naciendo a semejanza de los hombres. El verdadero significado de la Navidad es que Jesús ha bajado del cielo, no para hacer su propia voluntad, sino la voluntad de Dios que lo envió. Esta es la voluntad de Dios, que todo el que mira al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y Jesús lo resucitará en el último día. Vamos a revivir y a conocer esta preciosa historia del Hijo de Dios hecho hombre, en el Santo Evangelio según San Mateo, en capítulo número 1, del versículo número 1 al versículo número 25, y del capítulo número 2, del versículo número 1 al 23. Vamos a ver y a revivir cómo Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, hizo prodigios y señales. Perdonó pecados, echó fuera demonios y sanó a multitudes. Esta es una lista de los antepasados de Jesucristo, que fue descendiente de David y de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, este lo fue de Jacob, y este de Judá y sus hermanos. Judá fue padre de Fares y de Zera, y su madre fue Tamar. Fares fue padre de Esrón, y este de Aram. Aram fue padre de Abinadab, este lo fue de Naasón, y este de Salmón. Salmón fue padre de Booz, cuya madre fue Rahab. Booz fue padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Obed fue padre de Jexé, y Jexé fue padre del rey David. El rey David fue padre de Salomón, cuya madre fue la que había sido esposa de Urías. Salomón fue padre de Roboam, este fue de Abías, y este de Asa. Asa fue padre de Josafat, este lo fue de Joram, y este de Osías. Josías fue padre de Jotán, este lo fue de Acaz, y este de Ezequías. Ezequías fue padre de Manasés, este lo fue de Amón, y este de Josías. Josías fue padre de Jeconías y de sus hermanos, en el tiempo en que los israelitas fueron llevados cautivos a Babilonia. Después de la cautividad, Jeconías fue padre de Salatiel, y este de Zorobabel. Zorobabel fue padre de Abiud, este lo fue de Eliaquim, y este de Azor. Axor fue padre de Sadoc, este lo fue de Aquim, y este de Eliud. Eliud fue padre de Eleazar, este lo fue de Matán, y este de Jacob. Jacob fue padre de José, el marido de María, y ella fue madre de Jesús, al que llamamos el Mesías. De modo que hubo 14 generaciones desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta la cautividad de los israelitas en Babilonia, y otras 14 desde la cautividad hasta el Mesías. El origen de Jesucristo fue este. María, su madre, estaba comprometida para casarse con José, pero antes que vivieran juntos, se encontró encinta por el poder del Espíritu Santo. José, su marido,
que era un hombre justo y no quería denunciar públicamente a María, decidió separarse de ella en secreto. Ya había pensado hacerlo así, cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo de tomar a María por esposa, porque su hijo lo ha concebido por el poder del Espíritu Santo. María tendrá un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Se llamará así porque salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen quedará encinta y tendrá un hijo al que pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y tomó a María por esposa. Y sin haber tenido relaciones conyugales, ella dio a luz a su hijo, al que José puso por nombre Jesús. Jesús nació en Belén, un pueblo de la región de Judea, en el tiempo en que Herodes era rey del país. Llegaron por entonces a Jerusalén unos sabios del oriente que se dedicaban al estudio de las estrellas y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos salir su estrella y hemos venido a adorarlo. El rey Herodes se inquietó mucho al oír esto, y lo mismo le pasó a todos los habitantes de Jerusalén. Mandó el rey a llamar a todos los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley, y les preguntó: ¿dónde había de nacer el Mesías? Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así lo escribió el profeta. En cuanto a ti, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre las principales ciudades de esta tierra, porque de ti saldrá un gobernante que guiará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los sabios y se informó por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Luego los mandó a Belén y les dijo: vayan allá y averigüen todo lo que puedan acerca de ese niño, y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a rendirle homenaje. Con estas indicaciones del rey, los sabios se fueron, y la estrella que habían visto salir iba delante de ellos, hasta que por fin se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño, y cuando los sabios vieron la estrella, se alegraron mucho. Luego entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y arrodillándose le rindieron homenaje. Abrieron sus cofres y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Después, advertidos en sueños de que no debían volver a donde estaba Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Cuando ya los sabios se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó al niño y a su madre y salió con ellos de noche, camino de Egipto, donde estuvieron hasta que murió Herodes. Esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Al darse cuenta Herodes de que aquellos sabios lo habían engañado, se llenó de ira y mandó matar a todos los niños de 2 años por abajo que vivían en Belén y sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que le habían dicho los sabios. Así se cumplió lo escrito por el profeta Jeremías. Se oyó una voz en Ramá, llantos y grandes lamentos,
Era Raquel, que lloraba por sus hijos y no quería ser consolada porque ya estaban muertos. Pero después que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: levántate, toma contigo al niño y a su madre y regresa a Israel, porque ya han muerto los que querían matar al niño. Entonces José se levantó y llevó al niño y a su madre a Israel. Pero cuando supo que Arquelao estaba gobernando en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Y habiendo sido advertido en sueños por Dios, se dirigió a la región de Galilea. Al llegar, se fue a vivir al pueblo de Nazaret. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dijeron los profetas, que Jesús sería llamado Nazareno. Cuando Jesús bajó del monte, mucha gente lo siguió. En esto se le acercó un hombre enfermo de lepra, el cual se puso de rodillas delante de él y le dijo: Señor, si quieres, ¿puedes limpiarme de mi enfermedad? Jesús lo tocó con la mano y dijo: quiero, queda limpio. Al momento, el leproso quedó limpio de su enfermedad. Jesús añadió: mira, no se lo digas a nadie, solamente ve y preséntate al sacerdote y lleva la ofrenda que ordenó Moisés, para que conste ante los sacerdotes. Al entrar Jesús en Cafarnaúm, un capitán romano se le acercó para hacerle un ruego. Le dijo: Señor, mi criado está en casa enfermo, paralizado y sufriendo terribles dolores. Jesús le respondió: iré a sanarlo. El capitán contestó: Señor, yo no merezco que entres en mi casa. Solamente da la orden y mi criado quedará sano, porque yo mismo estoy bajo órdenes superiores y a la vez tengo soldados bajo mi mando. Cuando le digo a uno de ellos que vaya, va. Cuando le digo a otro que venga, viene. Y cuando mando a mi criado que haga algo, lo hace. Jesús se quedó admirado al oír esto y dijo a los que le seguían: les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe como este hombre. Y les dijo que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán a comer con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los que deberían estar en el reino serán echados a la oscuridad de afuera. Entonces vendrá el llanto y la desesperación. Luego Jesús dijo al capitán: vete a tu casa y que se haga tal como has creído. En ese mismo momento, el criado quedó sano. Jesús fue a casa de Pedro, donde encontró a la suegra de éste en cama y con fiebre. Jesús tocó entonces la mano de ella y la fiebre se le quitó. Así que ella se levantó y comenzó a atenderlo. Al anochecer, llevaron a Jesús muchas personas endemoniadas y con una orden expulsó a los espíritus malos y también sanó a todos los enfermos. Esto sucedió para que se cumpliera lo que anunció el profeta Isaías cuando dijo: Él tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades. Después de esto, Jesús subió a una barca, pasó al otro lado del lago y llegó a su propio pueblo. Allí le llevaron un paralítico, acostada en una camilla, y cuando Jesús vio la fe que tenían, le dijo al enfermo: ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados.
Algunos maestros de la ley pensaron, lo que éste ha dicho es una ofensa contra Dios. Pero como Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando, les preguntó, ¿por qué tienen ustedes tan malos pensamientos? ¿Qué es más fácil decir? Tus pecados quedan perdonados, o decir, levántate y anda. Pues voy a demostrarles que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El paralítico se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente tuvo miedo y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Mientras Jesús les estaba hablando, un jefe de los judíos llegó, se arrodilló ante él y le dijo, mi hija acaba de morir, pero si tú vienes y pones tu mano sobre ella, volverá a la vida. Jesús se levantó y acompañado de sus discípulos se fue con él. Entonces, una mujer que desde hacía 12 años estaba enferma con derrames de sangre, se acercó a Jesús por detrás y le tocó el borde de la capa, porque pensaba, tan solo con que llegue a tocar su capa, quedaré sana. Pero Jesús se dio la vuelta, vio a la mujer y le dijo, ánimo, hija, por tu fe has sido sanada. Y desde aquel mismo momento quedó sana. Cuando Jesús llegó a casa del jefe de los judíos y vio que los músicos estaban preparados ya para el entierro y que la gente lloraba a gritos, les dijo, sálganse de aquí, pues la muchacha no está muerta, sino dormida. La gente se rió de Jesús, pero él los hizo salir. Luego entró y tomó de la mano a la muchacha, y ella se levantó. Y por toda aquella región corrió la noticia de lo que había pasado. Al salir Jesús de allí, 2 ciegos lo siguieron, gritando, ten compasión de nosotros, hijo de David. Cuando Jesús entró en la casa, los ciegos se le acercaron y él les preguntó, ¿creen ustedes que pueda hacer esto? Sí, Señor, le contestaron. Entonces Jesús les tocó los ojos y les dijo, que se haga conforme a la fe que ustedes tienen. Y recobraron la vista. Jesús les advirtió mucho, procuren que no lo sepa nadie. Pero apenas salieron, contaron por toda aquella región lo que Jesús había hecho. Mientras los ciegos salían, algunas personas trajeron a Jesús un mudo que estaba endemoniado. En cuanto Jesús expulsó al demonio, el mudo comenzó a hablar. La gente admirada decía, nunca se ha visto en Israel una cosa igual. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas de cada lugar. Anunciaba la buena noticia del reino y curaba toda clase de enfermedades y dolencias. Al ver a la gente, sintió compasión de ellos, porque estaban cansados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor. Dijo entonces a sus discípulos, ciertamente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por eso, pidan ustedes al dueño de la cosecha que mande trabajadores a recogerla.
Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y anunciar el mensaje en los pueblos de aquella región. Juan, que estaba en la cárcel, tuvo noticias de lo que Cristo estaba haciendo. Entonces envió a algunos de sus seguidores a que le preguntaran si él era de veras el que había de venir o si debían esperar a otro. Jesús les contestó: vayan y díganle a Juan lo que están viendo y oyendo. Cuéntenle que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de su enfermedad, los sordos oyen, los muertos vuelven a la vida y a los pobres se les anuncia la buena noticia. Dichoso aquel que no encuentre en mí motivo de tropiezo. Jesús se fue de allí y entró en la sinagoga del lugar. Había en ella un hombre que tenía una mano tullida, y como buscaban algún pretexto para acusar a Jesús, le preguntaron: ¿está permitido sanar a un enfermo en sábado? Jesús les contestó: ¿quién de ustedes, si tiene una oveja y se le cae a un pozo en sábado, no va y la saca? Entonces le dijo a aquel hombre: extiende la mano. El hombre la extendió y le quedó tan sana como la otra. Pero cuando los fariseos salieron, comenzaron a hacer planes para matar a Jesús. Jesús, al saberlo, se fue de allí y mucha gente lo siguió. Jesús sanaba a todos los enfermos y les ordenaba que no hablaran de él en público. Esto fue para que se cumpliera lo que anunció el profeta Isaías cuando dijo: aquí está mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien me deleito. Pondré sobre él mi espíritu y proclamará justicia a las naciones. No protestará ni gritará, nadie oirá su voz en las calles. No romperá la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas humea, hasta que haga triunfar la justicia, y las naciones pondrán su esperanza en él. Llevaron a Jesús un hombre ciego y mudo que estaba endemoniado, y Jesús le devolvió la vista y el habla. Al bajar Jesús de la barca, vio la multitud, sintió compasión de ellos y sanó a los enfermos que llevaban. Como ya se hacía de noche, los discípulos se le acercaron y dijeron: ya es tarde y este es un lugar solitario. Despide a la gente para que vayan a las aldeas y se compren comida. Jesús les contestó: no es necesario que se vayan, denle ustedes de comer. Ellos respondieron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Jesús les dijo: tráiganmelos aquí. Entonces mandó a la multitud que se sentara sobre la hierba. Luego tomó en sus manos los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo, pronunció la bendición, y partió los panes, los dio a los discípulos, y ellos los repartieron entre la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos. Recogieron los pedazos sobrantes, y con ellos llenaron 12 canastas. Los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Después de esto, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca
para que cruzaran el lago antes que él y llegaran al otro lado mientras él despedía a la gente. Cuando la hubo despedido, Jesús subió a un cerro para orar a solas. Al llegar la noche, estaba allí él solo. Mientras, la barca ya iba bastante lejos de tierra firme. Las olas azotaban la barca porque tenían el viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo: ¡Es un fantasma! Pero Jesús les habló diciéndoles: calma, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió: Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo y comenzaba a hundirse. Gritó: ¡Sálvame, Señor! Al momento, Jesús lo tomó de la mano y le dijo: ¡Qué poca fe tienes! ¿Por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces, los que estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús y le dijeron: en verdad, tú eres el Hijo de Dios. Cruzaron el lago y llegaron a tierra en Genesaret. La gente del lugar reconoció a Jesús y la noticia se extendió por toda la región. Le llevaban los enfermos y le rogaban que les dejara tocar siquiera el borde de su capa, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Se acercaron a Jesús en el templo los ciegos y los cojos, y él los sanó. Pero cuando los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley vieron los milagros que hacía y oyeron que los niños gritaban en el templo: ¡Hosana al hijo del rey David!, se enojaron y dijeron a Jesús: ¿oyes lo que esos están diciendo? Jesús les contestó: sí, lo oigo. Pero ¿no han leído ustedes la escritura que habla de esto? Dice: con los cantos de los pequeños, de los niñitos de pecho, has dispuesto tu alabanza. Entonces los dejó y se fue de la ciudad a Betania, donde pasó la noche. Por la mañana, cuando volvía a la ciudad, Jesús sintió hambre. Vio una higuera junto al camino y se acercó a ella, pero no encontró más que hojas. Entonces le dijo a la higuera: nunca más vuelvas a dar fruto. Y al instante la higuera se secó. Jesús les contestó: les aseguro que si tienen fe y no dudan, no solamente podrán hacer esto que le hice a la higuera, sino que aún si a este cerro le dicen: quítate de ahí y arrójate al mar, así sucederá. Y todo lo que ustedes al orar pidan con fe, lo recibirán. Después de esto, Jesús entró en el templo. Mientras estaba allí enseñando, se le acercaron los jefes de los sacerdotes y los ancianos de los judíos y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio esta autoridad? Jesús les contestó: yo también les voy a hacer una pregunta. ¿Quién envió a Juan a bautizar? ¿Dios o los hombres? Si ustedes me responden, yo les diré con qué autoridad hago esto. Comenzaron a discutir unos con otros. Si respondemos que Dios lo envió,
Nos dirá entonces por qué no le creyeron. Y no podemos decir que fueron los hombres, porque tenemos miedo de la gente, ya que todos creen que Juan era un profeta. Así que respondieron a Jesús: no lo sabemos. Entonces él les contestó: Pues yo tampoco les digo con qué autoridad hago esto. Jesús les preguntó: ¿qué opinan ustedes de esto? Un hombre tenía 2 hijos y le dijo a uno de ellos: hijo, ve hoy a trabajar a mi viñedo. El hijo le contestó: no quiero ir, pero después cambió de parecer y fue. Luego el padre se dirigió al otro y le dijo lo mismo. Este contestó: sí, señor, yo iré, pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo lo que su padre quería? El primero, contestaron ellos, y Jesús les dijo: les aseguro que los que cobran impuesto para Roma y las prostitutas entrarán antes que ustedes en el reino de los cielos, porque Juan el Bautista vino a enseñarles el camino de la justicia, y ustedes no le creyeron. En cambio, esos cobradores de impuestos y esas prostitutas sí le creyeron. Pero ustedes, aunque vieron todo esto, no cambiaron de actitud para creerle. Escuchen otra parábola. El dueño de una finca plantó un viñedo y le puso un cerco. Preparó un lugar donde hacer el vino y levantó una torre para vigilarlo todo. Luego alquiló el terreno a unos labradores y se fue de viaje. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, mandó a unos criados a pedir a los labradores la parte que le correspondía. Pero los labradores echaron mano a los criados, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a otro. El dueño volvió a mandar más criados que al principio, pero los labradores los trataron a todos de la misma manera. Por fin mandó a su propio hijo pensando: sin duda respetarán a mi hijo. Pero cuando vieron al hijo, los labradores se dijeron unos a otros: este es el que ha de recibir la herencia, matémoslo y nos quedaremos con su propiedad. Así que lo agarraron, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Y ahora, cuando venga el dueño del viñedo, ¿qué creen ustedes que hará con esos labradores? Le contestaron: matará sin compasión a esos malvados y alquilará el viñedo a otros labradores que le entreguen a su debido tiempo la parte de la cosecha que le corresponde. Isaías capítulo número 53, versículos del 1 al 12. El Señor quiso que su siervo creciera como planta tierna que hunde sus raíces en la tierra seca. No tenía belleza ni esplendor, su aspecto no tenía nada atrayente. Los hombres lo despreciaban y lo rechazaban. Era un hombre lleno de dolor, acostumbrado al sufrimiento, como alguien que no merece ser visto. Lo despreciamos, no lo tuvimos en cuenta, y sin embargo, Él estaba cargando con nuestros sufrimientos, estaba soportando nuestros propios dolores. Nosotros pensábamos que Dios lo había herido, que lo había castigado y humillado, pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía, fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo la paz. Por sus heridas alcanzamos la salud. Todos nosotros nos perdimos como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino, pero el Señor cargó sobre Él la maldad de todos nosotros.
fue maltratado, pero se sometió humildemente. Y ni siquiera abrió la boca. Lo llevaron como cordero al matadero. Y él se quedó callado, sin abrir la boca, como una oveja cuando la trasquilan. Se lo llevaron injustamente y no hubo quien lo defendiera. Nadie se preocupó de su destino. Lo arrancaron de esta tierra. Le dieron muerte por los pecados de mi pueblo. Lo enterraron al lado de hombres malvados. Lo sepultaron con gente perversa, aunque nunca cometió ningún crimen, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso oprimirlo con el sufrimiento, y puesto que Él se entregó en sacrificio por el pecado, tendrá larga vida y llegará a ver a sus descendientes. Por medio de Él tendrán éxito los planes del Señor. Después de tanta aflicción, verá la luz y quedará satisfecho al saberlo. El justo siervo del Señor liberará a muchos, pues cargará con la maldad de ellos. Por eso Dios le dará un lugar entre los grandes, y con los poderosos participará del triunfo, porque se entregó a la muerte y fue contado entre los malvados, cuando en realidad cargó con los pecados de muchos y intercedió por los pecadores. Solamente en Jesucristo podemos recibir el perdón de Dios. Para recibir el perdón de Dios por todos tus pecados, tienes que recibir a Jesús. Lo que tienes que hacer es creer en Jesucristo como tu Salvador. Entrégale tu vida. ¿Quieres recibir a Jesús en tu vida? Vamos a hacer una oración en la cual puedas pedirle perdón y también aceptarlo en tu corazón, si quieres hacerlo. Arrodíllate en actitud de reverencia, donde estés, y repite conmigo esta oración. Querido Dios, en este momento yo reconozco mi necesidad de salvación. Yo reconozco que estuve en pecado y necesito tu perdón, pero no puedo salvarme a través de mis buenas obras. Necesito la obra de Jesucristo. Por eso, Dios, yo acepto a tu Hijo Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, y me arrepiento de todos mis pecados y determino vivir una vida para ti, agradándote. Te pido que el Espíritu Santo en esta hora entre en mi corazón y la vida de Dios se manifieste en mí. Anota mi nombre en el libro de la vida, y a partir de este momento quiero comenzar una vida nueva a través de Cristo Jesús. Padre, te doy gracias por esta oportunidad. En el nombre de Jesús, amén. Si has hecho esta oración creyendo la oración que hiciste, que Dios escuchó tu oración, y si has confiado en Jesucristo como tu Salvador, Él te ha perdonado los pecados. Romanos capítulo número 10, versículos del 8 al 11. ¿Qué es pues lo que dice? La palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Esta palabra es el mensaje de fe que predicamos. Si con tu boca reconoces a Jesús como Señor y con tu corazón crees que Dios lo resucitó, alcanzarás la salvación, pues con el corazón se cree para alcanzar la justicia y con la boca se reconoce a Jesucristo para alcanzar salvación. La Escritura dice: el que confía en Él no quedará defraudado. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado, toda la gloria y honor y gracias al que está sentado en el trono, al que vive por todos los siglos. Santo, 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 el único digno de adoración. Su amor es sin condición. ¿Conoces a Dios?
¿Conoces a Jesús, el Hijo de Dios? Jesucristo, el Hijo de Dios, que nos limpia de todo pecado, porque sin derramamiento de sangre no se hace el perdón de los pecados. Dios es un Dios de amor, un Dios de gracia, un Dios de perdón y el Dios de la salvación. Podemos conocer a este único Dios verdadero a través de la sangre de Jesucristo, que dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hay salvación en el nombre de nuestro gran Dios Salvador. En verdad existe un solo Dios verdadero, solo un camino verdadero a Él, que es Jesucristo, que afirma: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Crea que Él descendió del cielo y vino a la tierra, el Hijo de Dios, y pagó la deuda de su pecado con el derramamiento de su sangre en la cruz. Crea que desea salvarle y que le salvará si se lo pide. Ser salvo significa que todo pecado es perdonado. Ser salvo significa que Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, vive en usted y le da paz, poder, propósito y victoria. Y ser salvo significa que cuando usted muera o cuando Él regrese, usted irá a casa al cielo. Usted puede estar seguro. Ahora ore sinceramente de corazón y diga: Señor Jesús, entra en mi vida, perdona mis pecados, límpiame, sálvame y empieza a hacerme la persona que deseas que sea. Órelo con fe, confíe en Él y agradézcale a Él. Gracias a Dios, el único y sabio, sea la gloria para siempre, por medio de Jesucristo. Amén. Gracias por habernos acompañado.